Muy buen día, mis estimados estudiosos de Alianza con Proveedores. Les doy la bienvenida a su sesión sincrónica del módulo 1. Mi nombre es Luis Hernando Ramos. Soy ingeniero industrial con más de 30 años de experiencia en el sector empresarial. Tengo una maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación, lo mismo que tengo 4 años de experiencia en el sector docente. Hoy vamos a ver el módulo 1 y en el módulo 1 vamos a tratar el tema socios estratégicos de la empresa. Entonces, permítanme unos segundos, voy a compartirles pantalla para darles esa sesión. Bueno, como les comenté, mis estimados estudiosos de Alianza con Proveedores, mi nombre es Luis Hernando Ramos. Hoy vamos a ver el módulo 1 con el tema que ya hablamos. Soy ingeniero industrial, tengo más de 30 años de experiencia en el sector empresarial y tengo una maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Eh, También tengo 4 años de experiencia en el sector docente. Cualquier cosa, cualquier situación, cualquier inquietud, cualquier duda, con muchísimo gusto estoy para poderlos apoyar, para poderlos ayudar, para poderles dar, sacar esas dudas, resolver esas dudas que ustedes tienen. Comenzamos, mis estimados estudiosos. En las organizaciones, de acuerdo con su naturaleza, bien sean transformadoras o comercializadoras, estamos hablando que las organizaciones o las empresas transformadoras son las que toman una materia prima, un producto y le hacen algún tipo de transformación, le adicionan algo para obtener un producto final. Y las comercializadoras simplemente toman un producto y lo único que hacen es adicionarle un valor agregado para la venta final. Eso es comercialización. Esas dos palabras son importantes en esta materia, tenerlas, que son las transformadoras, las organizaciones o empresas transformadoras o comercializadoras. Para esto y para lograr estos objetivos propuestos se necesitan apoyarse en labores específicas de logística, de distribución, de manejo, para todo el cumplimiento de todas las actividades propias de esa misma empresa, de esa misma organización. También no solo podemos obtener utilidades mediante la venta de productos, y esto es muy claro que lo tengamos en cuenta o servicios, sino también conocer que a sus clientes y proveedores y también debemos brindarle un muy buen servicio, un buen manejo, discúlpame, un muy buen manejo que se les permita hacer creer que esas relaciones comerciales están en el mejor de los momentos. Un cliente que tenga y reciba un muy buen servicio del manejo de logística, dentro de un manejo de alianza con unos proveedores que nosotros tengamos esos proveedores, en la medida en que nos respondan, nosotros podemos responderles y en la medida en que nosotros les respondemos, ellos van a estar muy contentos. Y eso es una estructura que no, una cadena que no se puede responder, que no se puede romper. Entonces, finalmente, la administración de todos los proveedores es una de las grandes tareas que nosotros tenemos o que ustedes como administradores tienen y que deben adelantar en las empresas donde están vinculados, todo con miras a siempre mantener no solo esas materias primas que están necesitando o que requieren para poder transformarlas, sino que partes o productos requeridos para su operación, sino construir también relaciones, unas relaciones que les permitan minimizar costos y maximizar utilidades basados en negociaciones de beneficios comunes. Y ojo, y hablo de maximizar negociaciones de beneficios comunes porque siempre en las negociaciones uno habla de un gana-gana. Gana usted, gana yo. Y esto, mientras uno sienta que la negociación está siendo así, todos ganan, todos estamos contentos, todos están contentos, porque si la negociación gana uno más que el otro, realmente alguien se va a sentir muy mal y no va
a servir, no va a dar al 100%. Y eso es uno de los objetivos realmente que uno debe, cuando uno tenga un manejo de una negociación, debe siempre tener en cuenta que es un gana-gana, 50-50 para que los dos estén contentos y de esa misma manera se exija, porque cuando uno tiene un proveedor con una ganancia, le exige y el proveedor de la misma manera entrega, pero también exige su dinero a tiempo. Entonces, ese tipo de cosas y uno también puede exigir materias primas o productos para para dentro de la producción que uno requiere de buena calidad. El curso de alianza con proveedores, mis estimados estudiosos, tiene como fin primordial siempre orientar ese proceso formativo tendiente a que ustedes logren desarrollar esas competencias y esos conocimientos necesarios que les permita siempre diseñar unas mejores y grandes estrategias para poder adelantar esas negociaciones exitosas con esos proveedores que ustedes mantienen dentro de las compañías. Realmente nosotros tenemos que tener presente que esas competencias y esos conocimientos ustedes las están adquiriendo en la medida en que van avanzando en la materia, en la medida en que van avanzando en el aula, en la medida en que van haciendo actividades, van cogiendo esas actividades que inclusive las vimos en el módulo de salud. Ahí yo les mostré las actividades que muchas son por actividades o muchas son por módulo. Entonces, por eso ustedes deben desarrollar esas competencias y conocimientos necesarios que les puedan permitir diseñar esas estrategias y de esa manera poder adelantar unas negociaciones exitosas con los proveedores. Tengan siempre permanentemente eso. Si uno tiene una negociación exitosa y siempre, yo siempre he puesto en práctica un gana-gana. Si el proveedor gana y se siente bien, va a trabajar con muchísima me disculpa la palabra, con muchísima berraquera. ¿Por qué? Porque uno de esa manera siente que no está explotando a ese proveedor y él de esa manera puede expandir, puede cada vez prestar un mejor servicio. Por eso tenemos que tener unas políticas establecidas dentro de la organización para que ese gana-gana sea permanente. Para ejecutar los procesos claves dentro de la organización, nosotros tenemos procesos de producción que cumplen las actividades misionales de toda la organización y eso está dentro de la misión y la visión, así como los procesos administrativos que también están contemplados dentro de la misión y la visión. Todo esto son aquellos que sirven de soporte y también hacen posible todos esos procesos de producción que nosotros mantenemos dentro de las compañías, dentro de las organizaciones, que se hace necesario el uso de los recursos propios o de los recursos que están fuera de la organización. Esto cuando hablamos de la fuera de la organización es porque estamos contando con los mismos proveedores, porque al ellos entregarnos una mercancía, en muchas ocasiones nos están financiando y esos son los recursos externos de la compañía muchas veces. Esos recursos pueden ser tangibles, materia prima, maquinaria, planta, equipo, y esos tangibles, pues obviamente nos los están facilitando, nos lo están permitiendo para poder llevar a cabo ese producto final, ese proceso final y poder sacar la mercancía que nos va a llevar a cabo una venta y esa venta nos va a llevar a cabo una facturación y esa facturación nos va a llevar a cabo una utilidad. También tenemos recursos humanos o económicos y también tenemos unos tangibles que también realmente los vamos a hablar un poco más adelante y todo como el conocimiento de los procesos del know-how. El know-how realmente es una de las frases que realmente se utiliza mucho, pero está está ahí para que nosotros lo utilicemos dentro de ese conocimiento que hay para el estándar de la materia prima, de la maquinaria, de la planta, del equipo, del recurso humano, del recurso económico. Eso es realmente. Estos recursos, mis estimados estudiosos, siempre serán suministrados por los proveedores, lo que es materia prima, maquinaria, planta, equipo, recursos humanos, económicos, y siempre vuelvo, les digo, los recursos económicos porque hay que contar con ellos, porque ellos nos están entregando parte de de producto final, que es la materia prima que nosotros necesitamos y ellos están financiándonos, porque si nosotros no les pagamos de contado, nos están financiando. Obviamente eso es parte de la negociación. Entonces, cuando nosotros tenemos esos recursos suministrados por los proveedores, con lo cual su papel dentro de la cadena de valor es fundamental, los recursos determinan una cantidad de los productos, una calidad de los productos, y esos recursos realmente al determinar esa calidad es la calidad que nosotros vamos a finalmente entregar. El costo de operación.
Es importante porque realmente si nosotros tenemos unos buenos productos a muy buenos precios, podemos salir a competir con muy buen precio. Eso es parte del costo, del costo final, el costo de operación. Y esto incide directamente en la satisfacción de los clientes de la organización. En la medida en que nosotros seamos asequibles con nuestra producto final, con un precio de venta final, es porque tenemos unos muy buenos productos con unos costos muy asequibles y eso lo tenemos que negociar con nuestros proveedores realmente. Esa relación con los proveedores debe convertirse siempre, mi estimado estudioso, en una ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva debe ser generadora de valor, de competitividad con la empresa o de la misma empresa. Todas las organizaciones, mis estimados estudiosos, o las empresas deben desarrollar y mantener buenas relaciones cliente-proveedor o proveedor-cliente de la misma manera, porque eso es viceversa, en las dos direcciones, para poder de alguna manera garantizar la fiabilidad de los suministros que ellos nos están entregando siempre materia prima, producto para procesar nosotros, servicios, que también está dentro de la cadena que nosotros estamos hablando. Cuando ustedes ingresan al aula, van a encontrar varios módulos, entre ellos se encuentran la inducción, está la guía didáctica, está la actividad diagnóstica, está el módulo 1, el módulo 2 y las sesiones sincrónicas. Sesiones sincrónicas es lo que ustedes, pues, de donde estamos hablando, porque ahí está la bienvenida, el módulo 1, el módulo 2 y prácticamente la despedida, que es la sesión del módulo final. Entonces, pues van a encontrar los módulos. Quiero explicarles básicamente la guía didáctica. Permítanme unos segundos, por favor. En la guía didáctica van a encontrar un diseño curricular donde ustedes al abrirlo es un documento PDF, pueden disponer de él porque se puede bajar. Está siempre llevado a cabo como un documento que les muestra todo el aula, les muestra las actividades, les muestra las competencias, les muestra cada uno de los detalles que van a hacer en las actividades, les muestra la bibliografía, les muestra las palabras claves. Realmente es un documento que contiene todo el aula y es más, desde el diseño curricular nace el aula. Y todo lo que se refleje en el aula está ahí en ese diseño curricular. Las competencias a desarrollar ya la habíamos hablado, ustedes las pueden ver ahí. Se desarrollan en la medida en que se termine cada módulo o algunas cada actividad. El plan de formación y cronograma de actividades, pues finalmente es un punto que me interesa mucho, inclusive ustedes lo pueden ver para que lo visiten con mucha frecuencia. Y les insisto mucho, mis estimados estudiosos, visiten con frecuencia el plan de formación y cronograma de actividades. ¿Por qué? Porque ahí están las actividades, cuándo son, en qué fecha se abren, en qué fecha se cierran, a qué hora se abre y a qué hora se cierra. Sin embargo, quiero explicarles, para mí, en el caso como docente tutor de esta materia, yo siempre abro las actividades un lunes a las 8 de la mañana y las cierro un lunes a las 8 de la mañana, sea que dure una semana o sea que dure 2 semanas, que puede durar como máximo una de las actividades. Hay algunas que pueden durar una semana. Si el día lunes es festivo, pasa al día martes. Es así de sencillo, pero no pasa de las 8 de la mañana. Siempre el sistema está programado, llamémoslo así, por nosotros como los docentes, para que se abra a las 8 de la mañana y se cierre a las 8 de la mañana. Las normas APA, mis estimados estudiosos, es parte de la documentación que ustedes deben aprender a manejar. Cuando ustedes presentan un trabajo a sus jefes, a una reunión, a una compañía, a una asamblea, ustedes deben aprender a presentar muy bien esos documentos, deben aprender a presentar de la mejor manera, hacer esas presentaciones y ese tipo de presentaciones debe llevar una forma adecuada, internacional, aceptada internacionalmente, que son las normas APA. Les pido el favor, léanlas
porque es importante tenerlas presente, no solamente ahora que están estudiando, mis estimados estudiosos, sino que se les haga costumbre en su vida profesional. Las reglas básicas de la etiqueta, esos son costumbres de respeto dentro de estos medios educativos digitales para que tengamos un manejo adecuado para dirigirnos hacia los compañeros, hacia el docente y lo mismo de parte mía hacia ustedes como estudiosos. El reglamento de derechos y deberes de ustedes es para que conozcan a qué tienen derecho y a qué tienen y cuáles son los deberes de ustedes como estudiosos. Lo mismo en la universidad, ustedes les responde que tienen derechos y les exige que tienen unos deberes como estudiosos. Ahí está absolutamente toda la reglamentación para que se la puedan leer. El proyecto educativo institucional PEI 2015 de la Universidad Manuela Beltrán es el documento maestro en el cual la universidad les garantiza la idoneidad de la educación que se les está dando a ustedes. Es una educación garantizada, de buena calidad, de muy alta calidad, y ante eso es este documento el que está inscrito ante el Ministerio de Educación Nacional, el que les garantiza esa calidad, esa alta calidad de educación que se les está suministrando a ustedes. Luego viene las reglas para el desarrollo de aulas en la Facultad de Administración y Economía. En este caso, son unas reglas que son muy sencillitas, pero es importante que las lean y si las vean. Les recuerdo algunas, por ejemplo, la apertura de las actividades. Ustedes pueden presentar una tarea con 8 días antes de que se cierre, porque si la actividad cierra en 2 semanas y ustedes la presentan en los 8 días de haber abierto, pues todavía permanece 8 días ahí. Entonces, no pretendan que el docente dé una calificación a ustedes primero. El docente lo coge, coge la tarea y la califica en orden, alfabético, como está en la lista, y les va dando sus notas, su retroalimentación. En mi caso, yo siempre doy una retroalimentación según las rúbricas que estén y que se exigen ahí en cada una de las actividades o tareas que ustedes presentan. Entonces, por eso es importante que sepan que eh, el docente tiene 8 días hábiles, 7 días hábiles para poder calificar. Ustedes tienen 5 días hábiles para presentar una solicitud en caso de que no hubieran alcanzado a presentar esa actividad o esa tarea. Eh, de alguna manera, pues se nos pueden presentar situaciones de fuerza mayor, pero obviamente tiene que ser evidenciable ese por qué no presentaron esa tarea o esa actividad. Primero, salud, una excusa médica de la EPS a la cual pertenecen ustedes. Segundo, trabajo, sí, claro, es totalmente permitido, pero debe de existir una excusa laboral firmada por sus jefes en la cual digan el por qué no pudieron, que se fueron, estaban trabajando ese día. Entonces, de hoy no hay otra manera que se les pueda permitir. Sin embargo, pues habrá casos que se les pueden presentar, pues ustedes lo exponen y si está en mis manos resolvérselo, lo resuelvo. Si no, se llevará a cabo con el director de la facultad para que pueda dar autorización o no de apertura de esa tarea o de esa actividad. Comenzamos con los contenidos de la asignatura que son los módulos 1 y 2. Vamos a ver aquí el módulo 1. Ustedes primero van a pasar por una actividad diagnóstica, que es un foro, donde van a definir con sus propias palabras y de manera muy, muy breve, muy resumida, qué entienden por proveedor, cuáles son esas características de un buen proveedor y qué hace que un proveedor sea de clase internacional. Son 3 preguntas en una que realmente me interesaría conocer como docente de ustedes para, para saber a profundidad hasta qué grado, a qué nivel tienen conocimiento sobre la alianza con los proveedores. Cada estudioso, mis estimados estudiosos, deben hacer una participación con un comentario respecto al trabajo de algunos de sus compañeros. Por eso hablamos de que esto es un foro. Cuando hablamos de foro, debe haber una participación de algunos de ustedes contra 1, 2 o 3 compañeros, pero no, sí, no, me parece bien, no. Hay que hablar con evidencias, hay que hablar con argumentos, y eso se requiere es leyendo, investigando, soportando
lo que uno dice con citas bibliográficas. El módulo 1, el tema que yo les comenté, vamos a ver socios estratégicos de la empresa. Em, Van a encontrar un material de estudio que consiste en un texto guía, un documento PDF y luego viene un material complementario. En la medida en que se vaya complementando la materia, pues se les va dando más información, se les va dando más apoyos educativos para ustedes, para que tengan mejores herramientas para tomar y presentar esas tareas que se les ha entregado para desarrollarlas. Posteriormente vienen las actividades evaluables unidos, que son, la 1 es una tarea y la 2 es una evaluación, de la cual pues consiste en preguntas múltiples, de análisis múltiple con respuesta única. En el módulo 2, el tema que se va a conocer, a estudiar, son alianzas estratégicas con proveedores. Igual ahí tenemos un material de estudio, tenemos un texto guía, que es la alianza con proveedores, creando alianzas estratégicas. Tenemos un material complementario y tenemos las actividades evaluables 3 y 4, que son una tarea y una evaluación. Esto pues más adelante también tendremos una sesión sincrónica respecto a esta situación, a este tema que hemos visto. Entonces, los socios estratégicos de la empresa. Nosotros sabemos que actualmente, y todo debido al permanente acercamiento de todo en los mercados de las empresas, y en los cuales siempre los clientes pueden disponer de productos a nivel mundial. Esto es una organización, esto es una facilidad hoy en día, la comunicación, y esto nos permite llegar a cualquier rincón del mundo a hacer una compra. Y siempre con la calidad de marcas alemanas, norteamericanas o japonesas. Pero ojo, pero a precios cada vez más asequibles, que hacen que los clientes conozcan más opciones y sean cada vez más exigentes. Los países asiáticos, China, Malasia, todo ese tipo de países hoy en día están desarrollando tecnologías donde pueden producir un solo producto en segundos, en minutos, de la misma calidad o calidades muy semejantes a las que habíamos nombrado anteriormente, como las alemanas, norteamericanas o japonesas. Inclusive, estos países tienen, a través de sus empresas, tienen instaladas plantas en esos países asiáticos, chinos, con mano de obra que es muy económica, y por eso pueden desarrollar materias primas o productos muy económicos. Entonces estamos hablando de que esos precios cada vez son más asequibles y que se hace que los clientes conozcan más opciones y por eso sean cada vez más exigentes. De esa manera ellos pueden entrar a comparar, y por eso nosotros tenemos que estar preparados. Siempre se debe hacer necesario que las organizaciones y todos los proveedores siempre trabajen mancomunadamente, uniendo esfuerzos para que ese esfuerzo, esa unión se saque el mayor provecho. ¿Para qué? Con un objetivo con el cual trabajan todas las empresas, tener una utilidad. Una empresa que no tiene utilidad está mandada a recoger, porque no hay nada más que hacer. Una empresa se monta es para ganar dinero, no para otra cosa. Obviamente hay unas cosas adicionales, se da mano de obra, hay objetos sociales, pero el fin económico de las personas que invierten es ganar dinero, punto. Ahí no hay nada más que hacer. Es fundamental, mis estimados estudiosos, generar relaciones y acuerdos de largo plazo, siempre con permanente control y retroalimentación entre las dos partes, o sea, entre la empresa y los proveedores, y que las relaciones siempre se mantengan gracias a ese cumplimiento de los compromisos acordados por las partes. Por eso, cuando nosotros estamos haciendo esas alianzas con los socios estratégicos de las compañías, de las empresas, nosotros estamos hablando de compromisos acordados previamente, y esos compromisos acordados previamente es porque ya están involucrados en las políticas de la compañía, porque son parámetros, son políticas que se están dando desde la gerencia o desde la presidencia. No hay otra manera, y eso es lo que hay que respetar. Ahora, si nosotros hacemos que las compañías ganen más plata, pues muchísimo mejor, porque realmente ahí es donde viene nuestra responsabilidad y nuestra ética. Realmente que esa alianza, esos descuentos que en un momento dado se puedan darle o conseguir a la compañía, le lleguen directamente a la compañía y no a bolsillos de otras personas. Entonces, así damos a un cumplimiento de un plazo de una entrega, una calidad requerida, el cuidado al detalle.
por solo nombrar algunos de estos aspectos de parte del proveedor. Esos son puntos importantes que se tienen que tener en cuenta para poder desarrollar esa alianza con proveedores. Y esos son realmente los socios estratégicos de las compañías, de las empresas. Vamos a hablar un poco de ese concepto de proveedor. Según el diccionario de la Real Academia Española, o sea, la RAE, proveedor es la persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etcétera. Esto es un concepto que lo encuentran en la RAE en el 2010. De esta definición, mis estimados estudiosos, podemos comprender que un proveedor puede ser una persona natural o una persona jurídica y que se constituya en una organización. Em, Esa organización, para hablarles un poco más concreto, eh, las personas naturales eh, tienen NIT y se pueden organizar como empresas, como compañías, pero tienen NIT. Las personas jurídicas que ya son un poco más robustas en su concepto, digamos, en su organización, realmente sí, también prestan estas alianzas y obviamente uno escoge a quien más le convenga. Otro de los conceptos que quiero que tengamos claro es la cadena de suministro o cadena de valor. Dentro de los conceptos básicos organizacionales, mis estimados estudiosos, proceso se define como el conjunto de actividades que permiten agregarle valor a una materia prima, con el fin de entregarle al al cliente, perdónenme, un producto que para su ejecución utiliza los recursos de una organización mediante un sistema específico. Esto los encontramos en las normas ISO 9001, normas ISO 9002 y 2008. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros tenemos un producto que nos han entregado un proveedor y es nuestra materia prima, nosotros le imprimimos un proceso, le hacemos un proceso, le realizamos un proceso de transformación a esa materia prima. Y eso significa que ya tiene un costo, un valor adicional, un valor agregado. Y ese es el valor agregado que le está adicionando la compañía para poderlo vender a a un precio final que consideramos y dentro de ese precio final está la utilidad por el cual es que está trabajando la compañía. De aquí podemos desprender que el valor agregado en ese proceso permite a la organización satisfacer las necesidades del cliente. Obviamente, mis estimados estudiosos, cuando nosotros hablamos de un producto procesado que se le ha cambiado su forma original y se ha vendido, pues se le está dando cliente a una serie a un segmento del mercado que lo está solicitando, que lo está pidiendo y por eso es que estamos trabajando, por ellos, para ellos. Entonces, pues después de satisfacer esas necesidades de los clientes, por medio de ese producto terminado, surge una pregunta. ¿De qué manera se involucran los proveedores en el proceso de agregar valor? Pues simple, mis estimados estudiosos. Todos esos recursos internos propios de la organización, el recurso humano, el recurso económico y el conocimiento del proceso de producción, o sea, el know-how de la compañía que tiene, que realmente es lo que está aprovechándose en ese momento, se conjugan con la materia prima, la energía y demás recursos externos. Estos recursos externos que vienen de fuera de la organización son entregados por los proveedores. Aquí es muy claro que nosotros tenemos dentro de las organizaciones, dentro de las compañías, para cambiar esa materia prima, tenemos que contar con servicios, agua, luz, teléfono, procesos químicos, procesos de producción, procesos de cambio de esa materia prima, de tamaño, de formación, o sea, infinidad de posibilidades que tiene, ¿no? La cadena de suministro del supply chain, David Blanchard define a la cadena de suministro como la secuencia de eventos que cubren el ciclo de vida entero de un producto o servicio desde que es concebido hasta que es consumido. Eso dijo nuestro estimado amigo Blanchard en el 2010.
También podemos seguir hablando de la cadena de suministro o el supply chain, la administración de la cadena de suministro, el supply chain management, como el concepto administrativo. Se le reconoce a Kate Oliver, quien en 1982 definió el concepto de la siguiente manera: gestión de la cadena de suministro, SCM en inglés, es el proceso de planificación, ejecución y control de las operaciones de la cadena de suministro, con un propósito de satisfacer los requisitos del cliente tan eficientemente como sea posible. La gestión de la cadena de suministro se extiende por todo el embalaje y almacenamiento de materias primas, el inventario de trabajos en proceso y en productos terminados desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Eso lo dice el señor Voss, lo dijo el señor Voss en el 2012. Esto es digamos que una cita bibliográfica de él. Este parecer, llamémoslo así, este parece ser la primera definición publicada y por lo tanto determina que el concepto de gestión de cadena de suministro tiene más de 30 años de haber sido desarrollada. Estamos hablando de 2020, estamos hace bastantico tiempo que está claro lo que es la cadena, la gestión de la cadena de suministro. También vamos a definir qué es el valor agregado. El concepto de valor agregado tiene diferentes significados de acuerdo o según la ciencia que lo estudie. Por ejemplo, valor agregado en finanzas se comprende como la utilidad unitaria. El valor agregado en la economía, estudiosos, es unitario en la suma de la ganancia por unidad, el costo unitario de la apreciación, el costo laboral de la depreciación, discúlpeme, y el costo laboral unitario. Eso realmente el valor agregado es tiene muchos significados y ya hablamos de dos: finanzas y economía. Y por último vamos a hablar de el valor agregado en mercadeo. Se refiere a que las características adicionales de un producto sea este un bien tangible o un bien o un servicio intangible. Entonces, tenemos situaciones de la palabra valor agregado en tres segmentos de la economía, en tres segmentos del sector empresarial, como las finanzas, la economía y el mercadeo. Cuando hablamos del valor agregado de un proceso, desde el punto de vista administrativo, nos referimos al valor adicional que se le agrega a los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. ¿De qué estamos hablando aquí, mis estimados estudiosos? De que ese valor agregado administrativamente tiene un costo y ese costo se los trasladamos a nuestros clientes, incluido el costo de ese proceso productivo que ha tenido ese cambio de ese producto en nuestra empresa, en nuestra compañía. También vamos a hablar de el significado de la cadena de valor. Michael Porter introdujo el concepto de análisis de cadena de valor en su libro La ventaja competitiva. Este fue publicado en 1985, estudiosos. Porter sugiere que las actividades que conformen todos los procesos de una organización agregan siempre valor a los productos tangibles e inclusive intangibles que son y que producen la organización. Y todas estas actividades se deben ejecutar en el mejor y mayor nivel óptimo para que las organizaciones obtengan una ventaja siempre competitiva sobre sus competidores. Estamos hablando de que todo lo que hacemos, de todo lo que desarrollamos, pues realmente es una cadena a la cual nosotros siempre le vamos agregando algo y ese algo es un valor agregado y ese valor agregado pues es una transformación que surte un efecto y para eso, y ese efecto tiene un valor final, un costo y un valor final. Se ejecutan eficientemente, el valor obtenido debe, perdóname, si se ejecutan eficientemente, el valor obtenido debe sobrepasar los gastos de funcionamiento de los clientes. Ojo, aquí estamos hablando ya de costos. Es decir,
se debe devolver a la organización y transar libre y voluntariamente. Cuando hablamos nosotros de esa cadena de cadena de valor, nosotros tenemos un proceso para transformar un producto y pues eso tiene unos costos fijos, unos costos variables. Y cuando hacemos eso realmente esperamos como compañía, como empresa, como organización, adicionarle un valor agregado y ese también es la utilidad. Ese valor agregado al final es la utilidad que tanto buscan las compañías, que tanto buscan los socios inversionistas y por eso tiene ese gran valor que en muchas ocasiones es muy interesante, muy importante. Vamos a hablar de las actividades evaluables, mis estimados estudiosos. En la actividad 1, ustedes presentan una tarea, la actividad se llama Socios Estratégicos por el Bien de Todos. Y para el desarrollo de esta actividad, ustedes deben realizar un artículo de opinión en máximo 3 hojas. Utilicen letra Arial en 12 puntos. Estilo revista, reportaje revista. ¿Qué estamos hablando? Reportaje revista a 2 o 3 columnas. De esa manera es el reportaje revista, donde van a plasmar, van a poner ustedes lo positivo y lo negativo de la lectura que ustedes han hecho, que han encontrado en lo que hay ahí en el módulo 1, además de establecer la importancia en las empresas de tener uno o varios socios estratégicos. Asimismo, argumenten con la teoría vista en el módulo 1 estamos hablando, ¿no? Realicen un artículo de opinión en archivo Word, siempre con estilo reportaje revista, como les comenté, esas 2 columnas, máximo 3, donde plasmará lo positivo. Ideal que sean 2, mis estimados estudiosos, 2 columnas, donde plasmará lo positivo y lo negativo de la lectura, además de establecer la importancia en las empresas de tener uno o varios socios estratégicos. Y en esto debemos ser muy claros porque si tenemos uno es diferente a tener varios. Y yo siempre he hablado de que los socios estratégicos deben ser varios socios para poder que la empresa tenga alternativas de escoger lo mejor y lo que más le convenga en ese momento de la producción. Esta presentación, este trabajo debe contener una portada con normas APA, debe darse una introducción de unos cuantos renglones. Objetivos del trabajo deben presentarlos. Ojalá presenten objetivos generales y objetivos específicos, pero pues si los presentan uno solo, pues no hay ningún problema. El desarrollo del taller, las conclusiones, y estas conclusiones son, eso sí, ya las opiniones de ustedes personalmente. Yo nunca las debato, pero también que sean opiniones que sean de profundidad, que sean opiniones que realmente tengan un concepto claro sobre el tema que se está tratando y no me parece bien porque si no es así, no es de otra manera. No, perdónenme, ese tipo de opiniones o de conclusiones para mí no son válidas. Estamos hablando de profesionales de un pregrado que ustedes ya tienen que tener conceptos claros sobre situaciones del tema que se está hablando. Luego viene por último la bibliografía con normas APA. Esto es importante que lo tengan presente. Si no, ustedes están realmente eh, plagiando, están copiando información de Internet y eso tiene un castigo muy fuerte a nivel de institución. Luego viene la actividad 2, evaluación del módulo 1, son preguntas de escogencia múltiple con respuesta única. De esa manera, con esas 2 actividades estamos terminando el módulo 1. Aquí les quiero dejar la bibliografía recomendada. Tenemos a Pinto del 2016, los procesos de compra y la negociación con proveedores. Luego viene Concha y Solikova en el 2006, son tres autores, relaciones a largo plazo entre compradores y vendedor y proveedores. Y por último viene Mitchell F. en el 2012, Administración de Compras y Abastecimiento. Estos libros los encuentran en la biblioteca virtual de la Universidad Manuela Beltrán. Bueno, mis estimados estudiosos, llegamos al final y yo siempre concluyo con esta frase. La conclusión a la cual podemos llegar es saber que cada una de las herramientas que ustedes han estudiado, cada uno de ustedes en el aula, sea aprovechada al máximo y les sirva en su vida profesional y laboral
para poder solucionar los diferentes problemas que se les puedan presentar. Mil y mil gracias, mis estimados estudiosos, por estar presente en esta sesión. Les agradezco muchísimo escucharla y pues nos veremos en el módulo 2. Antes quiero mostrarles realmente lo que ustedes acaban de ver, que es socios estratégicos de la empresa en el módulo 1, la alianza con proveedores estratégicos, que es un material que de ahí sale muchísima información para esta aula. El material complementario, que son los materiales que ustedes pueden consultar en la biblioteca de la Universidad Manuel Beltrán, en la biblioteca virtual, y luego vienen las dos tareitas, tarea 1 y evaluación parcial, o sea que evaluación del módulo. No siendo más, mis estimados estudiosos, mil gracias por acompañarme, por estar aquí. Les deseo un feliz día y pues no siendo más, hasta pronto. Nos vemos en el módulo 2. Gracias.